Schneider, las temperaturas ya bajaron y sumado a eso es importante saber qué comprar, cómo comprar y saber si está acreditado, los problemas que pueden generar, obviamente en una de esas comprar en algunos casos más extremos alguna extensión de electricidad que no esté apta para ser utilizada. Para ahondar en esa materia me acompaña Alejandro Valdebenito, presidente nacional de los prevencionistas de riesgo. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a usted, Carlos, y a TVU. Partamos un poco con las recomendaciones esenciales, los pilares que debe tener en este caso la compra de estos determinados elementos o productos que tengan cierto grado de garantía, de la protección del usuario. Partamos por ahí. ¿Cuáles son los primeros puntos a considerar al momento de comprar? Lo primero que hay que tener en conciencia es qué vamos a calefaccionar. Y en función de lo que vamos a calefaccionar, ya sea una habitación, una cocina, un living, buscar un equipo eléctrico u otro que dé garantías de uso. Lo primero que hay que tener claro es que todo equipo eléctrico en Chile, bajo la normativa de la Superintendencia de Energía y Combustible, debe estar certificado. O sea, cuando la persona vaya a comprar un equipo eléctrico para calefacción, debe observar que esté el logo SEC en el equipo, que tenga botón automático de apagado y que el cable a lo menos tenga una dimensión de 2 metros de largo. Son las principales consideraciones al momento de optar por un equipo eléctrico. Recordemos que el calor se transmite por 3 formas principales: radiación, convección, que son las más comunes que tenemos en los hogares. También recordar que al fin y al cabo todos estos equipos eléctricos son resistencias eléctricas. Por lo tanto, también hay que saber la cantidad de energía que soporta el circuito eléctrico que tengo en la casa. En muchas ocasiones observamos que cuando compramos un equipo para calefacción y activamos otro equipo eléctrico, entre comillas, se los baja el interruptor, se los corta la corriente. Por lo tanto, hay que conocer muy bien cuáles son los mecanismos de protección que tengo en el hogar y cuáles son los mecanismos de soporte que tengo y la cantidad de equipo que puedo tener hoy día encendido al interior de los hogares. O sea, primerísima norma, sí o sí, asegurarse de que tenga el logo SEC. Absolutamente. En esa línea, el logo, recordar que también no solamente da como acreditación de que es un producto que está aprobado, sino que también qué otros elementos se considera, para ser exacto. 3 garantías da el logo SEC. Primero, que cumple con la normativa chilena, que es lo más importante. Lo segundo, que la empresa que fabrica el equipo pasó por las disposiciones de seguridad, por los exámenes de seguridad, por la revisión del equipo, cosa que da garantía a la persona. Y lo tercero, que te indica el nivel de consumo que tiene un equipo, A, B, C, D, E, siendo la el más eficiente y por el cual uno debiese siempre optar. ¿Ya? Y nunca, en lo posible, sabemos que hay condiciones económicas que son complejas a veces en el país, nunca optar por equipos que no estén certificados y que no hayan pasado por las pruebas de seguridad que la misma Superintendencia de Energía y Combustible tiene en la norma chilena en específico. Ahora, también recordar que hay varias opciones un poco cuando uno trata de buscar diferentes dispositivos eléctricos o también elementos para poder calefaccionarse. Ahora, no vamos a generalizar, pero hagamos el ejercicio solamente para que se entienda el punto. Existen locales, algunos que podemos decir que son de dudosa procedencia y la gente obviamente se inclina por ellos porque está considerablemente mucho más barato en contraste a aquellos locales que son de grandes líneas de mercado. Por lo mismo prefieren siempre inclinarse por la opción más barata. Solamente para que se entienda, independiente del mercado, sí o sí tiene que estar este logo de acreditación, si no, no se está acatando con la norma. No se está garantizando la seguridad. ¿Ya? Es tremendamente importante que los consumidores, todos los que consumimos algún producto, optemos por equipos que sean realmente garantizados y que den condiciones de seguridad. A veces lo que es económico, entre comillas, termina costando bastante caro porque no tan solo está en riesgo la vida de la persona, sino está en riesgo el patrimonio de la persona. ¿Ya? ¿Qué pasa si por comprar un equipo alternativo en un comercio que incluso puede ser formal, pero que el equipo no esté garantizado, que el equipo no cuente con las condiciones que establece la Superintendencia de Energía y Combustible, terminamos perdiendo infraestructura, casa u otros elementos? Claro. Entonces, hay que tener claridad que a veces invertir un poco más da garantía de contar con un producto que dé las condiciones y saber utilizar el producto. Nosotros tenemos a veces una complicación. En la foto que tú nos muestras, que una radiación, ¿no es cierto? Son 2 resistencias que están activadas, conectadas a un circuito eléctrico. Muchas veces colocamos elementos para que se deshumedezca la ropa, para que se seque. Sí. Estos elementos siguen produciendo temperatura y al entrar en contacto con un material que va a iniciar, puede producir llama, puede producir fuego. Aquí la recomendación, concentremos en esta imagen, que este equipo está presente en muchos hogares y está presente en la oficina. ¿Ya? No debemos acercar ningún elemento
que esté en contacto con eso. Entiendo. Si entra en contacto, podemos producir un incendio. Mira esta toma de corriente. ¿Ya? Asumamos que esta toma de corriente está en el circuito ideal. Cuando nosotros compramos un equipo eléctrico en las casas, debemos conectar el equipo eléctrico siempre a la toma de corriente que fue realizada por un especialista en la materia. Claro. Ya no estas conexiones que nosotros sabemos que existen, y lo tenemos en muchos hogares, que las hacemos nosotros mismos para ahorrar plata. La autogestión aquí La autogestión no... aquí, lamentablemente, hoy día, en la realidad país, recuerden que hemos aumentado un 40% de los incendios domiciliarios en la época de invierno, termina provocando algún tipo de daño, termina provocando pérdida humana, pérdida de infraestructura y muchas veces complicando la vida. Por lo tanto, hay que siempre, absolutamente siempre, y lo ideal es que todos los equipos eléctricos sean conectados a la toma de corriente que fue diseñada como un circuito. Tratar de evitar los extensores. A pesar que existen extensores que son certificados, no dan la misma prestación ni la misma calidad de seguridad que conectarla al equipo, a la red eléctrica que fue diseñada para eso. También está, bueno, casos emblemáticos. Yo recuerdo que incluso hubo un periodo donde la gente fabricaba sus propios extensores de electricidad, o sea, más propenso a una situación de riesgo. En ese caso ya no puede existir. En la época del 90 hasta el 2000, de hecho, desde los 70, 80, teníamos muchas conexiones eléctricas que las gestionábamos, como tú dices, Carlos. Nosotros mismos tomábamos planes, conectábamos, pero ninguno de ellos hoy día en la actualidad cumple con la normativa. La norma chilena es tremendamente específica y de hecho es específica para la exigencia de construcción, donde manifiesta la norma explícitamente que los circuitos eléctricos para calefacción debiesen ser aparte del circuito normal, por lo tanto debiesen tener también un mecanismo de seguridad, un diferenciador eléctrico distinto, cosa que la potencia eléctrica se reparte en el sistema y no se concentre solo en un diferenciador. Bueno, también dependiendo, otro punto que se abordaba, precio-calidad acá sí aplica más que antes. Más que antes. Ahora, por último, para ir cerrando un poco la entrevista, saber un poco las mismas recomendaciones reiteradas para la temporada de invierno. En este caso, tener los interruptores ojalá alejados de niños y niñas, tratar de, en el mismo ambiente laboral, tener como estos mismos equipos de calefacción certificados, qué es lo que más se repite y qué es lo que es importante seguir reiterando para poder... Lo más importante, en el mundo laboral no puede existir nada que no sea certificado. Sí o sí debe ser certificado en el mundo laboral. No existe la posibilidad ni legal ni técnica de que en el ambiente laboral tengamos equipos que no sean certificados ni acreditados. Recordemos que el Código del Trabajo, en el 184, ¿no es cierto?, establece claramente que uno debe tomar todas y cada una de las medidas preventivas necesarias para proteger eficazmente la vida de la persona. Eso es una obligación legal y es una obligación ética. ¿Es responsabilidad del empleador también? Es responsabilidad del empleador garantizar las condiciones de seguridad y salud de las personas. No es solamente este macabro uso de equipos de protección personal, que creemos que todo se soluciona con casco, no. Debe solucionarse con condiciones apropiadas para que las personas, cualquiera sea su ambiente de trabajo, esté confortable para desempeñar su función. Y por último, en caso de verme afectado porque no se está aplicando la norma, ¿qué garantías tienen los trabajadores? Para ir cerrando un poco. Ahí lo podemos estar 4 horas hablando, pero vamos a dar 3 tips. Vamos a desmenuzarlo. 3 tips importantísimos. Si no están las condiciones de seguridad, ojo acá, los trabajadores incluso pueden hacer abandono del puesto de trabajo. ¿Ya? El 184 se combina con los 184 bis, que cuando está en riesgo la vida de la persona, el trabajador puede hacer abandono del uso del trabajo y debe notificar, ¿no es cierto?, a la dirección del trabajo, y es la empresa la que después debe demostrar, ¿no es cierto?, que estaban las condiciones. ¿Ya? Pero cuando recordemos el caso del sanatorio, lamentablemente, que cuando no están las condiciones yo puedo hacer abandono del puesto de trabajo. Una segunda condición que está en el Decreto Supremo 594, sobre condiciones sanitarias y ambientales mínimas en los lugares de trabajo, establece también ahí rango de oxidación, la obligación de sistemas de emergencia, la obligación del sistema actual, ¿no es cierto?, de prevención de emergencia y desastre, la obligación de informar de todos los riesgos inherentes a la actividad económica que realiza la persona. Por lo tanto, la obligación de la empresa es proteger y dar calidad laboral a la persona, a los funcionarios que están ahí. Mucho cuidado en los establecimientos escolares, donde también hay exigencias específicas en el decreto 428 y en el 248, donde establece la cantidad de temperatura que deben existir en la sala de clase y los mecanismos de calefacción que están absolutamente regulados. Entiendo. Ahí un poco sepa que está amparado por la ley, no solamente para poder ejercer su trabajo de la forma correspondiente, sino que también en materia tan importante, sobre todo hoy en día, que es la calefacción,
calefacción. Agradecerte nuevamente, Alejandro, por estar con nosotros el día de hoy en TVU Noticias Central. No, gracias a usted y un saludo a todos los colegas que se están conectando al canal. Sí, nos gustaría pasar a otra línea en materia de la cuenta